Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde dónde te conectes, seas muy bienvenido. Y el día de ayer ocurrió un acontecimiento realmente extraordinario. Es para nosotros un motivo de mucha alegría compartirles esa gran noticia que desde Colombia nos llegó. Esta noticia tiene que ver con la asunción al cargo de presidente de la República de dos personajes realmente extraordinarios. Me estoy refiriendo a un exguerrillero y a la primera afrodescendiente en llegar a la vicepresidencia de la República en Colombia. Es un hito, es un hito, es un hito histórico, es un hito social, es un hito cultural, representa un antes y un después para el hermano país de Colombia. Antes de continuar, agradecer a todas las personas que el día de ayer nos acompañaron en una maratónica transmisión de casi 5 horas y comentarles de que la entrevista que teníamos para el día de hoy programada para entrevistar al abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, ha sido postergado a pedido del doctor para el día de mañana. Mañana, martes 9 de agosto, a las 4 de la tarde, será la entrevista al abogado, al doctor Benji Espinosa, aquí en Inti Noticias. Entonces ya están avisados, amigos, amigas, pasen la voz por favor, no es para hoy, ha sido postergada seguramente por motivos de su agenda y obviamente lo entendemos ya que es el abogado del presidente y tiene pues muchísimo trabajo, muchas cosas que ver. Bien, volvamos al tema de Colombia. Vamos a ver, ¿quiénes son estos personajes? Porque en el Perú se les conoce muy poco. Gustavo Francisco Petro Urrego nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, un 19 de abril de 1960. Es un político y economista colombiano, fundador del partido político Colombia Humana y líder de la coalición política Pacto Histórico. Desde el 7 de agosto del 2022 es el presidente de la República de Colombia, desde ayer. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca, y ya en esta ciudad ocupó diversos cargos públicos. En su juventud militó en el movimiento 19 de abril, M19, una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990, la cual, tras su desmovilización en 1990, se transformaría en la Alianza Democrática M19. Aquí me gustaría hacer un alto y pasar a explicar algo que pienso yo va a ser muy importante para el pueblo peruano. ¿Por qué? En el Perú hemos tenido en las diferentes épocas de nuestra historia también movimientos guerrilleros y algunos de ellos incluso catalogados como terroristas. Bien, tenemos que decir que cualquier grupo terrorista es cualquier grupo humano o persona, individuo o asociación que provoca el terror. Puede ser comunista, o puede ser de derechas, o puede ser de ultraderecha, o puede ser sin ideología. Gustavo Petro, ex guerrillero, que deja las armas, su movimiento se desmoviliza y empieza a hacer vida democrática, llega finalmente a ser presidente de Colombia. El Perú, en el Perú de hoy, del año 8 de agosto que estamos hoy, 2022, esto sería impensable, imposible, que un exguerrillero, ya sea del MRTA o de Sendero Luminoso, o incluso de movimientos guerrilleros anteriores, de la época del doctor Béjar o de la época del doctor Hugo Salinas, llegue a ser presidente de la República. Y esto es un tema que nos tenemos que poner a pensar. Miren, quizás alguien malintencionado tome mis palabras como apología al terrorismo. Nada más lejos de la realidad. Yo siempre y toda la vida voy a rechazar tajantemente la violencia. Tanto la de estos movimientos calificados como terroristas en el Perú, como la violencia ejercida por el propio Estado peruano en la época de Fujimori y siguientes y anteriores. Totalmente rechazo tajantemente toda vinculación
con ningún tipo y acto violento de ningún partido pasado, presente o futuro. Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo que tengo que decir es que el ejemplo que nos está dando Colombia al Perú lo tenemos que seguir. Y si existe algún líder valioso que decida o que haya decidido abandonar la lucha armada y reintegrarse en un proceso democrático, y realmente si obtiene apoyo del pueblo, el Perú tiene que pasar página. Exactamente igual como cuando se elige a uno de derecha que ha participado en épocas sangrientas, como lo fue Alan García, que nos hemos olvidado ya lo que hizo Alan García. Fue un criminal Alan García, pero lo volvieron a reelegir. O sea, en el Perú hay algo enfermizo, voy a llamarlo así. Si eres de derecha, criminal, sanguinario, asesino, puedes volverte a presentar y puedes ser elegido. Pero ni se te ocurra ser un criminal sanguinario izquierda, porque entonces... No, señores, un criminal y un sanguinario es un criminal y es un sanguinario, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el Perú? Apostar por la paz, por la democracia. Y todos aquellos que en su juventud estuvieron ligados a algún tipo de movimiento violento, sea de derecha o sea de izquierda, tienen que pasar página. Por supuesto, yo no me considero, porque yo hasta hace 4 años no me interesaba la política en lo más mínimo. Así que a mí no me pueden acusar de relaciones con ningún partido comunista, terrorista, populista, de ningún tipo en el Perú, porque además llevo toda mi vida viviendo fuera. Con 23 años salí del país y por escasas oportunidades he vuelto a mi patria. Y si tuve que salir fue justamente porque no había oportunidades en mi patria, como todavía no las hay para millones de jóvenes. Entonces, Colombia nos da una lección magistral a los peruanos. Que no importa tu pasado, que lo que importa es tu presente siempre y cuando rechaces todo acto de violencia y prometas firmemente y lo cumplas, nunca más realizar actos de violencia contra nadie. Eso necesitamos en el Perú aprender. El Perú de hoy, la derecha intenta empujarnos hacia una confrontación violenta entre peruanos, porque ellos dominan eso. Ellos han impuesto sus políticas neoliberales a sangre y a fuego, asesinando, desapareciendo, torturando a cientos y miles de peruanos. Por lo tanto, es la derecha la que tiene que civilizarse, la que tiene que abandonar la violencia, la que tiene que abandonar el golpismo en el Perú. Y eso es lo que no está haciendo. Entonces, una grandísima noticia, amigos, realmente impresionante lo que estamos viviendo, lo que estamos realmente experimentando en Colombia, y somos partícipes y formamos parte de esa historia. Ha sido senador de la República por el Polo Democrático Alternativo en el 2006. En el 2009 renunció a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010 en representación de ese partido. Tras su salida del Polo Democrático fundó el Movimiento Progresistas. Posteriormente cambió de nombre a Colombia Humana, con el que llegó a la alcaldía de Bogotá, gobernándola entre el 2012 y el 2015. En el 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en contra del Estado colombiano por haber destituido y obstruido su alcaldía en Bogotá en el 2013. En 2018 fue candidato para la presidencia de Colombia por segunda vez y en dichas elecciones ocupó el segundo lugar, permitiéndole ser senador, gracias a la ley de estatuto de oposición que otorga un escaño a la segunda votación presidencial más alta. En el 2021 fue uno de los fundadores de la coalición Pacto Histórico, formada por diversos movimientos sociales y políticos. Y aquí tengo que hacer otro inciso
para nuevamente hacer un llamado a los hermanos peruanos, a las izquierdas y a las fuerzas progresistas de izquierda del Perú. Yo lo he dicho siempre desde que abrí este canal, que mientras las fuerzas progresistas de izquierda, que quieren cambio, que quieren transformación, no se unan y creen un gran movimiento como el Pacto Histórico de Colombia o el movimiento Morena, Movimiento Regeneración Nacional en México, mientras no seamos en el Perú de hacer algo así, no hay manera de conducir al Perú a un nuevo estadio evolutivo, a un nuevo proceso de transformación social pacífico, profundamente democrático y sobre todo libre, donde a nadie se le persiga por su nivel social, por su riqueza, por su pobreza, por su ideología, por su religión, por lo que sea. Es sumando a todo el pueblo la única manera como se puede ser legítimo y legal. Y esto nuestros hermanos en el Perú, que se llaman de izquierda, no lo acaban de entender. O si lo entienden, no tienen voluntad de hacerlo. Y mientras no lo hagan, no hay manera. Todos sueñan Perú Libre, el partido de Verónica, el partido de Arana, de Antauro, de Ricardo Belmont. Todos alucinan que ellos van a ser los llamados a tener las mayorías. Cada uno sueña que él y su partido, sin necesidad de aliarse con los otros, va a llegar a ser el más votado. Y es una alucinación, porque no se corrobora en la realidad. En la realidad es lo que el pueblo es, y el pueblo tiene diversas preferencias, pero en esa diversidad de preferencias tiene que haber un líder y en amplio consenso con otros líderes que tienen esa talla de estadista, ser capaces de dejar de lado sus propias y personales y legítimas aspiraciones para poner en marcha una maquinaria, un pacto donde todo el pueblo peruano se vea reflejado. Y eso requiere amplitud de miras, grandeza de alma, ideales nobles y elevados. Mientras los políticos en el Perú no tengan eso, van a ser incapaces de dar lo que el pueblo adquiere, necesita y por lo que lucha. Entonces, otro grandísimo ejemplo en Colombia, que al igual que en México nos muestra cuando los grandes líderes honestos, que reconocen públicamente su error. Gustavo Petro reconoció que la vía de la violencia en la guerrilla no era el camino y se transformó en un demócrata auténtico. Que hay gente que no perdona, pues sí, por supuesto, lo entendemos y lo comprendemos, pero la inmensa mayoría del pueblo no puede quedarse ahí. Entonces, ¿qué? ¿Tendremos que odiar eternamente a los fujimoristas porque saquearon y convirtieron al Perú en un narcoestado como lo hizo Felipe Calderón? No, amigos, no podemos odiar eternamente a nadie, no. Tenemos que pasar página, y así como México ha pasado página con ese nefasto personaje llamado Felipe Calderón, así el Perú tiene que pasar página con ese nefasto personaje llamado Alberto Fujimori y su sucesora Keiko Fujimori. Hay que pasar página, sin odios, sin resentimientos, a pesar de que fue un asesino Fujimori, a pesar de que Calderón fue un asesino. A pesar de todo eso, tenemos que pasar página. Y esos gobiernos asesinos que desaparecían a la gente, que en connivencia con el narcotráfico los grupos criminales implantaron la ley de la violencia, amedrentando a periodistas, a políticos, a todo aquel que no callaba la boca y miraba para otro lado, tenemos que aprender a pasar página, sin odio, sin rencores, simplemente condenándolos al olvido de la historia. Entonces, si en el otro lado los adversarios, la oposición, no están dispuestos a perdonar, a superar, a civilizarse, a poner en práctica pues los mandamientos cristianos
el mensaje divino de amor, de perdón del Cristo. Porque ¿de qué me sirve ir a la iglesia los domingos a darme golpes en el pecho, a confesarme, si cuando salgo odio al adversario político, o peor aún, lo mando a asesinar o lo mando a golpear? O sea, ¿eso es un católico? ¿Ese es un cristiano? ¿Ese es un religioso? El Perú se considera profundamente religioso, igual que México, que es guadalupana. En el Perú tenemos al Señor de los Milagros y toda esa corriente religiosa y cientos de otros movimientos evangélicos cristianos. Pero en la práctica, ¿qué hacen esos movimientos? Todo lo contrario a lo que predican. Esquilman a la gente, les roban con el cuento del diezmo, los explotan, los engañan, incluso algunos abusan de las niñas, de los niños, de las mujeres, en sus propias congregaciones religiosas. Sabemos de los pedófilos, sabemos de todos los crímenes que el Papa mismo no condena y los protege, y eso lo tenemos que decir. ¿Cuándo, señor Francisco de Roma, va a poner a disposición de la justicia a todos los curas pedófilos que han hecho desgracias en el mundo y siguen haciéndolo? Eso se tiene que decir y se tiene que denunciar públicamente. Son crímenes. Entonces, ante los crímenes y ante quien no se arrepiente y quien permanece en el crimen, total rechazo y profundo desdén para eso. Exigimos justicia, pero para un hombre que reconoce su error, que deja las armas, se convierte en un demócrata y llega a ser presidente, todo nuestro respeto y admiración. Y lo mismo diríamos de alguien que fuera o hubiese sido de derecha. El problema está que los de la derecha, por lo menos en el Perú, habiendo participado en actos terroristas de la derecha paramilitares, no reconocen su error y no piden perdón y pretenden seguir imponiendo su ley de la violencia, persiguiendo, amedrentando a quienes no comparten sus ideas, su ideología de ultraderecha. Yo comprendo que un magnate poderoso sea de ultraderecha porque le beneficia un gobierno que no obedece al pueblo sino a los intereses de los empresarios. Pero que alguien del pueblo que se somete, que no tiene derechos laborales por la explotación de los ricos y poderosos, le vote a esos partidos, me parece un absurdo total. Entonces, ¿a dónde va el mundo? Hacia gobiernos humanos, donde tanto derecha e izquierda dejan sus diferencias y empiezan a pensar por el bien de todos, primero los pobres. Eso es ser humano. Por el bien de todos no significa que los ricos dejen de ser ricos, ni vamos a quitarle sus riquezas a los ricos. No, señor, eso no significa. Por el bien de todos, primero los pobres significa que para que toda la sociedad en su conjunto, tanto la clase rica como la clase media y la clase más pobre, todos puedan tener del Estado lo que necesitan para poderse desarrollar como seres humanos, como individuos, como sociedad. Y a los pobres, como no tienen dinero y son pobres porque los ricos los explotan, escúchame bien, si un pobre es pobre no es porque no trabaje, es porque trabaja y se mata trabajando y cobra sueldos de miseria. Por eso es pobre. No porque sea un haragán, un vago. No, es por la infinita avaricia de quienes tienen el sector empresarial y quienes controlan a las empresas. Porque en lugar de pagar buenos sueldos dignos, pagan miserias. Y entonces así, ¿qué tienes? Pues un pueblo inmerso en la miseria. Y cuando un pueblo cae en la miseria, ¿qué ocurre? La violencia, la delincuencia se dispara. ¿Y qué hacen los grupos criminales? Aprovechan para captar y seducir a los jóvenes que, como ven que en el mercado laboral, uno, no hay trabajo, dos, los pocos trabajos que hay encima son mal pagados, pues muchos jóvenes acaban entrando a los grupos criminales donde van a ganar un poco más de dinero, a pesar de que acaben muertos o en la cárcel. Entonces, ¿quiénes favorecen políticas de ese tipo? La derecha.
La derecha en nuestros países lleva décadas promoviendo gobiernos así y no hacen nada por el pueblo y solamente ven el beneficio de ellos y de sus amigos los empresarios poderosos. Ese pacto criminal ha llegado a su fin. Empezó en México, se acabó en México. Nunca más va a gobernar la derecha en México. Olvídenlo, señores del PRI y del PAN, no pierdan su tiempo. Y así en todos los países de Latinoamérica, ¿por qué? Porque cuando llegan hombres verdaderamente auténticos, como espero lo sea Petro, espero, porque todavía no lo conozco, estoy leyendo lo que he visto en su historial en Wikipedia. Ahora vámonos a ver gobernando. Ya hemos visto a Andrés Manuel López Obrador gobernando 3 años y medio. Ya lo hemos visto. Podemos hablar, su pueblo lo conoce, los que no están mal informados, pues, ¿no? Porque los que siguen mirando a la prensa chayotera, pues nunca se van a enterar de lo que hace en su propio país su propio presidente. Lo entendemos y lo respetamos. Pero a la mayoría del pueblo que ha despertado gracias a las redes sociales, gracias a los canales, en el YouTube, en el Facebook, en Instagram, en TikTok, etcétera, ese pueblo que cada día son más, porque los jóvenes ya no ven televisión, ese pueblo no va a votar nunca más a sus genocidas, a sus presidentes inhumanos que los han gobernado. Me dio lástima ayer ver a Iván Duque salir con toda su familia, derrotado, humillado, porque el pueblo ya no se creyó sus mentiras. Y ahora a nuestro hermano Petro de Colombia le avisamos, lo ponemos en autos. Don Gustavo Petro, haga su mañanera como la tiene el presidente de México. ¿Para qué? Por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, para que su gobierno sea absolutamente transparente. Punto 1. Punto 2. Para que el pueblo, a través de sus periodistas y sus youtubers, le puedan a usted preguntar, fiscalizar, si es que existen actos de corrupción en su gobierno, usted se tiene que enterar el primero. ¿Para qué? Para que actúe de inmediato y lo aniquile ese foco de corrupción antes de que sea demasiado tarde. Y en tercer lugar, porque usted necesita comunicar todo lo que hace todos los días a su pueblo. El pueblo tiene que saber que usted no se está tirando la plata ni está traicionando a sus votantes. Necesita su mañanera, como la tiene el presidente de México. Ojalá el presidente Castillo en Perú la hubiese tenido desde el primer momento. No tenerlo ha significado su fracaso. Ahora está contra las cuerdas Castillo, porque el pueblo peruano en su inmensa mayoría todavía no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque como no lo puede comunicar, ya que todos los medios de comunicación están en manos de la derecha, pues nunca lo invitan, nunca comunican las buenas obras que hace por su país. Y una buena obra que no se informa, que no se comunica, es como si no existiera. Porque sí, claro, se enterarán los beneficiarios directos de esa obra ahí donde se haga, pero el resto del país no. Eso es lo que pasa en México. En México hay mucha gente que se piensa que el presidente AMLO, pues no ha hecho mucha cosa. Sí, algunas cositas por ahí nada más. No tiene ni idea de lo que ha hecho ese hombre ahí. Es increíble, pero es cierto. Entonces, comunicación. Todo gobierno surgido del pueblo, honesto, transparente, que no sea un populismo barato, realmente tiene sí o sí que tener en su medio de comunicación propio, diario con el pueblo, su principal herramienta de gobernabilidad. Ahí está. Entonces, Gustavo Petro, amigos, es este personaje que junto a Francia Márquez, ahora les voy a presentar a Francia Márquez, amigos, para que la conozcan. Bueno, ya la han visto, pero me gustaría que la conozcan y la vean un poquito más cerca. Ella es la vicepresidenta, Francia Márquez. ¿Quién es Francia Márquez? Francia Elena Márquez Mina nació en Suárez, en el Cauca, el 1 de diciembre de 1981. Es joven. Es una líder social, activista medioambiental, defensora de los derechos humanos, humanista, abogada y política colombiana. Disculpen amigos, disculpen.
Entonces, Francia Márquez, abogada, política colombiana. Desde el 7 de agosto del 2022 es la vicepresidente de la República de Colombia. Es la segunda mujer en ser vicepresidente de la nación y la primera de origen afrocolombiano. Fue representante legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de la Toma de Suárez al norte del departamento del Cauca, donde se opuso a la explotación minera indiscriminada y a la entrega indiscriminada de títulos mineros debido al impacto negativo de estas actividades como el deterioro del medio ambiente y el desplazamiento forzado de comunidades. Amigos, es impresionante. Tenemos a un exguerrillero y a una mujer afrodescendiente, defensora de derechos humanos y ambientales, quien asume la presidencia y la vicepresidencia de Colombia. Vamos a ver ahora, amigos, un discurso, sobre todo el de Francia Márquez y Gustavo Petro, como nos informan desde nuestros amigos de Telesur. Escuchemos, amigos, ese discurso. Ahí va. Tatiana, como usted lo acaba de mencionar, pues mire, hace pocos segundos se bajó de la tarima el presidente de Colombia, electo Gustavo Petro, y Francia Márquez, también las familias de los candidatos, quienes los acompañaron, así como ustedes lo pudieron ver a través de las pantallas de Telesur. Este discurso de Gustavo Petro pues se dividió en varias partes. Inició diciendo que no va a traicionar al electorado, que no es un cambio para vengarse ni para construir más odios ni profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Ha dicho que el sectarismo a partir de hoy queda atrás y que las elecciones, Tatiana, mostraron, como ustedes bien lo han analizado y lo decían, dos Colombias cercanas en términos de números de votos, pero con una gran diversidad, y que desde el amor y la política del amor pues se va a instalar un gran diálogo nacional. Desde el entendimiento comprende, ha dicho, que el cambio significa la nueva esperanza del país y que se van a abrir las oportunidades para todos los colombianos. Ha dicho pues que y le ha dicho a quienes estaban aquí presentes que deben seguir celebrando porque este es un logro de todos los colombianos. Le ha dado las gracias a las mujeres del país, pero también a los jóvenes que pues estallaron en júbilo cuando los menciona y cuando los nombra por todo el trabajo que hicieron puerta a puerta, por el volanteo, por todo el acompañamiento que hicieron, sobre todo de cara a esta segunda vuelta presidencial que lo deja hoy como presidente de Colombia. También Francia Márquez habló, fue la primera en hablar, y pues recogiendo un poco de lo que dijo en su discurso, básicamente habló sobre las mujeres, sobre el feminicidio, le dio las gracias a Suárez, su tierra natal, al Cauca, al Pacífico colombiano, y ha expresado pues que Colombia tiene que superar ese racismo estructural y que este gobierno, el de ellos, representa la esperanza de los excluidos, de los marginados, y que justamente se dedicarán a trabajar de la mano de todos los sectores políticos y de todas las corrientes ideológicas, pues por una nueva Colombia, por esa Colombia que han dicho le apostó al cambio. Nosotros vamos a irnos a otro punto de la ciudad donde se espera continúen las celebraciones. La minga indígena se encontraba aquí presente y seguramente pues saliendo de aquí, del Movistar Arena, donde se concentraron cerca de 10.000 colombianos, solo al interior de esta estructura pues estarán celebrando. Nosotros vamos a acompañarlos con este seguimiento y con este especial en esta jornada electoral importante para el país y para América Latina. Tatiana. Jornada histórica. Gracias, Viviana. Vamos ahora a Bucaramanga con nuestro corresponsal. Día, palabras del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Ya está bien, ¿no?
Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más. El por qué se demoró en llegar a esta plaza. Vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez Mina. Su señor padre Sigilfredo, su compañero Yerney, sus hijos Kevin y Carlos y su distinguida familia. Presidente del Congreso de la República, Roy Leonardo Barreras Montealegre. Presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero Mallorca. Rey del Reino de España, Majestad Felipe VI. Excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, Alberto Ángel Fernández y su esposa Fabiola. Excelentísimo señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Excelentísimo señor Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font y su esposa Irina. Excelentísimo señor Presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles. Excelentísimo señor Primer Ministro de Curazao, Gilmar Simón Pisas. Excelentísimo señor Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza. Excelentísima señora Presidente de la República de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento y su hijo Héctor Zelaya. Excelentísimo señor Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Marc Anthony Phillips y su esposa Millón Wowens Phillips. Excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona y su hija Esther Abinader. Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana. Representante personal del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Beatriz Gutiérrez. Invitados de honor, Arnulfo Muñoz, pescador de Honda, Tolima. Catherine Hill, líder juvenil de Quibdó, Chocó. Kelly Garcés, barrendera del aseo de la ciudad de Medellín. Rigoberto López, campesino cafetero de Anserma, Caldas. Iván de Jesús Londoño, silletero de Flores, de Santa Elena, Antioquia. Genoveva Palacios, vendedora ambulante en el departamento del Chocó. Vicepresidentes, ministros de Relaciones Exteriores, presidentes encargados de negocios y consejeros diplomáticos de los países invitados, eminentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, hombre de paz. Apreciados líderes del sector interreligioso de la República de Colombia, República Ecuménica, señores expresidentes de la República y exprimeras damas de la nación, presentes o ausentes.
César Augusto Gaviria, esposa Ana Milena y su hija María Paz, Ernesto Samper Pisano, su esposa Yaquín y su hijo Miguel, Juan Manuel Santos Calderón y su esposa María. Su eminencia reverendísima Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico de su santidad, que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí, en este momento y en este lugar. Quizás para los próximos presidentes y presidentas, cuando se posesionen, se vuelva un hecho permanente, protocolario, simbólico, que los acompañe siempre, que las acompañe siempre la espada libertaria de Bolívar. Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa. Este momento, amigos, en el que hace referencia a la espada de Bolívar es muy importante, porque justamente uno de las acciones del grupo guerrillero M-19 fue recuperar la espada de Bolívar. Y en ese acontecimiento participó en su juventud Gustavo Petro. Por supuesto, luego secuestraron la espada de Bolívar los de la derecha y la han mantenido secuestrada, porque, amigos, la espada de Bolívar, ¿qué representa? Representa la lucha de los pueblos de América, del continente, por liberarnos de la opresión española, por liberarnos de todo acto de sojuzgamiento. Entonces, que en el día de hoy, la espada de Bolívar, que representa la herramienta fundamental que dio la independencia a nuestros pueblos y consolidó la salida de los españoles, es un acto realmente que restituye al pueblo americano en su conjunto ese legado tan maravilloso del cual nunca debemos olvidar. Y ahora nuestras generaciones están llamados a otro mensaje. Nuestras generaciones tienen que construir otra libertad. Ya no es la libertad de los ejércitos que nos tienen sojuzgados. Ahora nos tenemos que liberar de un pensamiento único, del consumismo, de idea totalmente equivocada de que para triunfar todo vale, de que no importa si destruimos el medio ambiente con tal de triunfar y tener riquezas. Tenemos que liberarnos de eso. Tenemos que liberarnos del odio, del racismo, del clasismo. Tenemos que liberarnos de todo aquello que nos separa del otro ser humano, ya sea porque tiene una ideología distinta. Ahí vemos a la familia del presidente, amigos, a su esposa. Vamos a hablar de su esposa. Un segundito, amigos. Hoy día, yo voy a colgar el mensaje completo del presidente en otro vídeo, lo van a tener a disposición, solo el mensaje. Hoy estamos haciendo un remember, como se dice. Vamos a ver quién es Verónica Alcocer, ¿ya? Porque la dama que acompaña como su compañera de vida al presidente es Verónica Alcocer. Ahí la vemos de azul al lado de Gustavo Petro, su esposa. ¿Quién es su esposa? Vamos a ver. Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro desde hace 22 años, siempre quiso ser artista. Su padre, un abogado conservador de derecha del Caribe colombiano, pensaba que esa no era vida para la mayor de sus hijos, es decir, ser artista. Por darle el gusto, Verónica Alcocer empezó la carrera de derecho hasta 3 veces. Solo la última se lo tomó en serio, pero también duró poco.
En el primer semestre varios políticos fueron a dar una charla a su universidad. Ella, que entonces tenía 21 años, se quedó impresionada por la inteligencia de uno de ellos. Un hombre locuaz, nada convencional. Él, de 39 años en aquel momento, le pidió a un amigo que le mandara un mensaje a aquella mujer tan bella. Todo fue muy rápido. 3 meses después de intercambiar llamadas, Verónica le advirtió a su padre. Recordemos, un abogado de derecha conservador. Te voy a presentar a un personaje, pero ni me preguntes el nombre. ¿Quién era este personaje? Pues el exguerrillero Gustavo Petro. ¿Te imaginas, hermano, hermana, que tu hija, siendo tú un abogado conservador, te presente al que supuestamente es tu enemigo, un exguerrillero? Amigos, esto es una historia de amor maravillosa. Veamos, por favor, lo épico de este amor. El señor Alcocer, papá de Verónica, un apasionado de la cocina, preparó pavo guisado con maíz nuevo, rajaduras de yuca y arroz con coco. Esa noche de 1999 abrió las puertas de su casa y se encontró de frente a Gustavo Petro, exguerrillero del M-19. Le siguieron muchas otras cenas. Ya convertidos en suegro y yerno, había temas que no se tocaban, aunque sí algunos consejos de sobremesa, entre risas y algo de licor. El hombre de derechas, admirador del líder conservador Álvaro Gómez, acabó queriendo como un hijo al político de izquierdas, que a los 6 meses de conocerse se llevó a su hija a Bogotá, convertida en su esposa. Cuando el abogado murió hace 9 años, Petro pidió la palabra en el funeral entre lágrimas. Es de las pocas veces que se le ha visto llorar a Gustavo Petro. Verónica recuerda esas y otras anécdotas mirando a la cámara para esta entrevista desde su apartamento en Bogotá. Gesticula, se ríe y se emociona como si llevara toda la vida delante de un objetivo. En un momento canta y baila la canción Mamá, quiero ser artista. Parece muy cómoda hablando de su vida, aunque en realidad la esposa de uno de los hombres más conocidos del país fue una desconocida para la mayoría de los colombianos hasta hace muy poco. La posibilidad de que Petro alcanzara la presidencia, como finalmente lo logró, le dio el impulso para exponerse. Sus hijos ya han crecido, no la necesitan tanto. Los 2 mayores estudian en Europa y la pequeña está a punto de cumplir 14. Ella tenía desde hace meses un sentir muy personal de que no se repetiría la historia de hace 4 años, cuando Petro perdió ante Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones. Verónica Alcocer se preparó para ejercer de primera dama. Se abrió perfiles en todas las redes sociales buscando un estilo propio, alejado de la sombra del político. Me apasiona contar las historias de Colombia, sin ser lejana, madre y amiga, se presenta. La idea original era que su cuenta de Twitter no siguiera a la de Petro, aunque sí lo hace por un error de una persona de su equipo. Michelle Obama, Greta Thunberg, Kamala Harris o el Papa son otros de los perfiles que sigue. Desde enero suma más de 145,000 seguidores. Petro no habría resentido su unfollow. Si hubiera querido enmendar aquel error, sus tweets llegan a 5.3 millones de personas. Alcocer reconoce que ahora ha comprendido que ser visible no solo te expone, sino que también te puede ayudar. Con lo que ella misma denomina el proyecto Verónica Alcocer, está recorriendo Colombia, un plan que espera mantener como primera dama. Fue madre muy joven, a los 21 años, en su segundo intento por estudiar Derecho en Bogotá, se quedó embarazada. Bueno, al principio no sabía quién era, no me casé con Gustavo por política, sino porque me enamoré. Tampoco tenía una ideología muy marcada. Más allá del mundo que la había rodeado, había participado de pequeña en las campañas de Álvaro Gómez y más adelante en la de Andrés Pastrana, de derecha, con la que quiso viajar a Bogotá junto a las juventudes del Partido Conservador, pero su padre se negó. O sea, estamos, amigos, ante una pareja realmente única, ¿no? O sea, un político de izquierda
y la hija de un abogado de derechas. Pero amigos, justamente esto es la muestra más increíble, más maravillosa, que realmente cuando es el amor el que prima, toda diferencia, inclusive ideológica, se puede superar. Yo, por supuesto, no espero de nuestros políticos peruanos, sí, que acaben amando a sus opositores, no es para tanto. Pero sí, lo que espero y deseo, y voy a luchar en este canal por todos los medios, es por tratar de que nos entendamos, de que superemos nuestras diferencias ideológicas y que pongamos por amor al país, ojo, por amor al país, a los más pobres del país, por amor a esas inmensas mayorías que sufren y que no tienen lo mínimo para salir adelante, por amor a ellos. No te pido que ames a tu adversario político, no, ama al pueblo, ese pueblo que sufre, esos niños, esas mujeres, madres solteras, a ese obrero, a ese trabajador que lo explotan. Por amor a ellos, pongámonos de acuerdo. Todos. No podemos dar espalda a nadie. No podemos dejar fuera a nadie. Hagámoslo, amigos. Se puede. Sí se puede. México lo logró. Todo el pueblo mexicano se unió en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de regeneración nacional que agrupaba a todas las fuerzas progresistas y de izquierda. Lo mismo ha hecho Gustavo Petro y Francia Márquez. Han unido a todas las fuerzas progresistas y de izquierda. Y gente que antes votaba a la derecha le votó a Gustavo Petro. Ahora Gustavo Petro tiene la noble, la magna tarea de transformar su país, de unidad nacional, de pasar la violencia, nunca más utilizar la violencia contra opositores, contra otros partidarios de otros partidos políticos, nunca más. Y que la policía, jueces y fiscales se dediquen a combatir la lacra que tiene Colombia y el Perú, que es la corrupción. El principal problema del Perú no son los senderistas, terroristas, que ya no existen, no. El principal problema del Perú es la corrupción. Lo digo y lo repito y lo diré siempre. Ya no nos engañen con eso que grupos terroristas, que Promovadef. Olvídense, esos son actos desesperados de una derecha corrupta que no sabe qué hacer para seguir engañándole al pueblo. Señores, la corrupción, la impunidad es el problema del Perú. Por favor, despertemos. Bueno amigos, hasta aquí mi programa el día de hoy. Vamos a hacer otro programa analizando los puntos del presidente Petro, pero hoy quería resaltar la parte humana, tanto así. No puedo irme sin presentarles, por supuesto, el mensaje de Francia, ¿ya? El mensaje de la hermana Francia, bueno, las palabras, porque todavía no ha dado un mensaje, ha dado unas palabras, ¿sí?, que son realmente entrañables. ¿Ya, amigos? A ver, ¿dónde lo tengo? Francia Márquez. Escuchemos las palabras de Francia Márquez, porque la verdad que han sido impresionantes. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Escuchemos, amigos, a Francia Márquez. Siguiente punto del orden del día. Señor presidente, toma de juramento a la señora vicepresidente de la República de Colombia, electa, doctora Francia Elena Márquez Mina, por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Amigos, es impresionante cómo la ovaciona el pueblo. Presidente de Colombia, a Francia. Le solicito a la Casa Militar
traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.